Ya estamos de vuelta aquí en Diálogo Abierto y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Frida Gómez, que se incorpora a esta mesa de debate y de discusión. Muchísimas gracias. Recordando que además la semana pasada estuvo bastante intenso. Bueno, en lo que llegabas estábamos comentando de manera general el contexto de lo que pasó en Baja California, este llamado del golpe de Estado, evidentemente la autorización ya legislativa, la aprobación de la revocación de mandato. Y me quedé en el último comentario que hacía Jaime, porque estábamos hablando de Olga Sánchez Cordero con esta actitud militante, y su subsecretario Peralta está peor, o sea, incluso llamando a los medios a censurarse. Entonces, yo aquí lo que sí creo es que independientemente que vamos a cumplir el primer año de la cuarta transformación de este gobierno, se prometieron muchas cosas que en la vida real, un poco lo que decías, del discurso a lo que sucede, como que hay enormes diferencias. Frida. Creo que ha sido todo un reto para el presidente entender la nueva dinámica que tiene con actores que en algún momento le favorecieron muchísimo. Recordemos que los medios de comunicación fueron, me atrevo a decirlo, de sus principales aliados durante 12 años. Y definitivamente en esta reconfiguración hay un tema en donde el presidente tiene que ser más mesurado. Utilizó la palabra adversarios, que es muy grave en un contexto en el que a las y los periodistas nos están matando. Es muy grave lo que maneja en las mañaneras, y creo que es parte del desgaste natural que no impacta en la opinión pública, porque definitivamente, aunque hay muchas personas que están en disgusto, aunque los medios están en disgusto, Consulta Mitofsky hizo una encuesta y la gente estaba totalmente de acuerdo con la estrategia que se implementó en Culiacán, con la liberación que se dio del hijo del Chapo, y también estaban de acuerdo con la forma en la que el gobierno implementa esta nueva política de priorizar la vida de las personas sobre cualquier otro tema. Entonces creo que en esta reconfiguración evidentemente hay algunos personajes que se han desgastado, como Olga Sánchez Cordero. Durazo tiene que renunciar, definitivamente es una persona que tiene que absorber esta crisis, y cada día que pasa Durazo en su cargo es un día que le afecta al presidente. O sea, por el bien de la cuarta transformación, Alfonso Durazo tiene que salir, porque la seguridad no solo es pues el principal reto que está teniendo el presidente en este momento, sino que además es una debilidad que están aprovechando tanto los de la derecha como Donald Trump y los imperialistas para intervenir o pretender intervenir en nuestro país. Vamos a platicar del caso de a ver, yo soy encuestador, perdón, por así que por... Sí, por de hecho, a ti te iba a pedir que... En Reforma, que ya sé que es el FIFI, que no sé qué, pero es bastante precisa la encuestadora de Reforma, ¿eh? Lo debo decir que es de las encuestas en las que yo más creo, y no porque salgan Reforma, sino porque son muy precisos y muy serios. ¿Y por qué tú te dedicas a eso? Y claro, por eso, porque yo me dedico y porque yo entiendo y voy siguiendo a todas las compañías, y de las nacionales la que más me gusta por la forma en la que trabaja es Reforma. A ver, ¿qué dice Reforma? 60% está en contra de la política de seguridad del presidente de México. ¿De qué muestra? Porque la última muestra que tenían era de 400 personas, llamada telefónica, que evidentemente no es representativa. No, pero aún así, metodológicamente, tú no puedes cuestionar. La muestra tiene un fundamento metodológico. A ver, te voy a decir una cosa. Hay 150 millones de electores en los Estados Unidos, y Gallup hace estimaciones con Telefónica de 800. O sea, no... Y es un país mucho más grande. Es mucho más grande, mucho más complejo. Aquí sí, Reforma, yo no lo leo mucho, pero Reforma tiene una de las encuestadoras más importantes y más precisas en el país. Es que no se trata de proporciones, y no vamos a dar clases de probabilidad estadística en este programa. Lo que te digo es, esa es la medición que sacó, 60% en contra de la política, ¿no? Y yo estoy viendo en las redes sociales que ha habido un cambio en la forma en la que la gente está reaccionando cuando se tocan estos temas. Es decir, se le están yendo al pero presidente. Pero hay que hacer una diferencia. Pero hay bots. Hay que hacer una diferencia. No, espérame, no son de los dos lados siempre. La conversación está inflada. Redes sociales no, totalmente, pero no puede ser nuestro indicador cuando estamos palpando. Estoy poniendo dos indicadores. Estoy poniendo el dato de una encuesta metodológica, y estoy poniendo lo que veo de reacciones en las redes sociales. Hay bots, sí, pero también hay gente normal. Ahora, antes había bots y era claramente favorable al presidente. Hoy no, cuando se tocan estos temas. ¿Y qué es lo que yo no entiendo? Y nada más para poner el cascabel al gato. ¿Quiere el presidente de la República debilitar a la institución del Ejército porque lo que pretende es extender su mandato? A ver, yo no creo que tendría el más mínimo sentido. El presidente él sabe que la última institución que condescendería a una extensión de mandato es el Ejército. No, pero el presidente no lo va a hacer. El Ejército no lo va a hacer. El Ejército. No se me hace lógica esa estrategia. Tiene una noción más bien es pensar en el Ejército en otra forma.
¿Por qué habla de golpe de Estado? No, habla de golpe de Estado precisamente, ahorita lo estamos comentando, por cambiar las narrativas, mete otras agendas. Por movilizar a su pueblo en contra del ejército. Moviliza el tema de su propia... Es que sí había una amenaza, o sea, en la ¿Dónde? que comienza... ¿En dónde la amenaza? discurso? Voy a decirlo. ¿Qué dijo el general? Presidente había escuchado rumores y eso a él le generó una preocupación en donde tuvo que hacer un llamado a la gente que lo apoya. Es la primera vez en lo que va del sexenio que lo vi realmente preocupado. Pero además estamos mirando un momento en donde Donald Trump abiertamente menciona la palabra intervención, en donde un senador estadounidense abiertamente brinda ayuda a México. México pidió intervenir cuando lo del paso. Evidentemente estamos hablando de un Estados Unidos que tiene una larga historia de golpes de Estado subsidiados a lo largo y ancho de América Latina, en donde han intervenido para que la política en los estados que han gobernado las izquierdas sean inestabilizadas a través de ellos mismos. ¿No estás viendo fantasmas? Es cuestión de ver la historia. Es cuestión de ver la historia. Hay un antes y un después de Culiacán. Hay un ánimo imperialista. Yo sumaría, hay un antes y un después de Levarón. Pues mira, yo pondría algo en la mesa que me llama mucho la atención, lo de Gaitán, en el tema del general, no Felipe. No Felipe, el general Felipe Gaitán. Es una persona Carlos muy Demetrio Gaitán, que fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional en las épocas de Felipe Calderón. Así es. A mí me llama la atención porque el discurso que él da, conociendo a los militares, yo estoy casi seguro que él no hubiera dado ese discurso si no lo consulta con el secretario de la Defensa. No sé si con el secretario, porque creo que tampoco le tienen un gran respeto a él. A mí me llama la atención pero porque... con otros sí lo consensó. Entonces, pero bueno, regresando al punto de su discurso, evidentemente, pues ese discurso genera que hay cierta molestia. Acusa halcones en el gobierno. Y acusa... ¿Por qué? Porque los otra están vez matando. me voy a lo que platicamos en el primer bloque. ¿Qué pasó? Pues que Alfonso Durazo, siendo secretario, tuvo ahí una imprudencia... Civil. No es el mismo nivel de respeto. No. Metió en una situación complicada de la que hoy estamos hablando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como lo vamos a platicar en los siguientes bloques. A ver, Gabriel, tu opinión. De manera inicial y con todo respeto, creo que cuando alguien te dice con todo respeto es que bien. Creo que la encuesta que por parte de Reforma, sin importar que sea un medio conservador o medio fifí, es de las encuestadoras muchísimo más exactas. Hablar únicamente en tema de lo que... Es que es difícil comentar este tema sin, yo lo que digo es que con las vísceras directamente. No, pero sin vísceras. Llegar a entrar un tema de golpe de Estado, tocar el tema únicamente por mover la cuestión de la narrativa en la cuestión del país, por lo que sucedió días antes en la cuestión en el norte del país, matando a 9 niños, a 2 mujeres, hablar respecto a un tema de Estado y decir que es por rumores, perdóname, qué pocos pantalones, y con todo, disculpa el medio, y me enoja muchísimo decir que un presidente se está moviendo por una cuestión de rumores. Los datos son los datos. Los datos es... Y los datos sí, fríos, pero la percepción se genera con lo que pasa, no con lo que sale en los periódicos. Total, pero además hay que contextualizar. O sea, sucede Culiacán, sucede la exposición y filtración. Pero en ningún momento hubo una cuestión de un golpe de Estado. Fue Culiacán, después fue la exhibición de militares. En ese momento se habla del golpe de Estado cuando Gaitán da este discurso en un desayuno que era privado, la filtración. Este evento no fue un evento público, fue un desayuno de carácter privado que se filtra en donde se dice muchos militares están inconformes y están molestos. Posteriormente se desata Chihuahua y entre ese interés que el presidente habla del golpe de Estado. Y a eso habrá que sumarle también porque en sí ese se mismo preocupó, tiempo. porque además seguramente quienes estuvieron en ese desayuno, no sé si el secretario de la Defensa o alguien más, fue y le comentó, señor, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, yo le tengo que informar que hay molestia. Pero además de eso a organizar un golpe de Estado. Pero además hay molestia fundada. Oye, a ver, mataron a no sé cuántos militares en el operativo de Culiacán, pero también mataron en Michoacán, pero también mataron en Guerrero. ¿Y qué es lo que dice Gaitán? Y el día miércoles, oigan, es que hay halcones que le avisan a los criminales antes de nuestros operativos y nos están matando. Oye, ¿y quién puede avisar? Pues los que tienen la información. Hay que tener en cuenta algo. Finalmente las Fuerzas Armadas han sido leales con presidentes de derecha, con presidentes de izquierda, y ha sido un ejército institucional en la historia. Institucional. Que pueda haber molestias, eso es evidente, y que el presidente tiene que hacer un cálculo
términos de responder a esas molestias, pero pensar en un golpe de Estado es desproporcionado. Él más bien construyó una narrativa en términos de la historia. Si lo construyó con el tema de la conquista, lo construyó en el tema de Benito Juárez, lo construyó en el tema de Madero, lo va a seguir construyendo. Él creo que fue un despropósito, más que por rumores, no se mueve él por rumores, un presidente no se mueve por rumores, se mueve por hechos, y el cálculo de él fue insertarlo en una narrativa histórica. Para distraer la atención del desliz No de había, Olga no Sánchez había Cordero. Pero porque no le había salido lo de llamarse Jesucristo, La aprobación no le de la salió lo de revolución- decirles perros a los periodistas, pues eso les dijo, les quité el bozal, ¿no? Pero regresando es Qué fuerte. muy importante, es la parte que yo mencionaba en el primer bloque, es realmente cómo está actuando. Y en los últimos días hemos visto realmente un presidente preocupado, enojado con los medios, Sí. agresivo, Sí. cuestión que no había llegado a suceder tiempo antes. Entonces, sí hay que ir tomando en cuenta que al día de hoy tenemos un presidente que está preocupado, y no por rumores, porque realmente sabemos que el presidente es el que toma la mayoría de las decisiones en este país. De hecho, cuando volvamos del corte vamos a entrar al caso concreto de los trágicos acontecimientos en la frontera entre Chihuahua y Sonora, que seguramente serán paso de una nueva narrativa, porque aquí, como ya adelantó Frida, tenemos además un componente de intervención de los Estados Unidos. Volvemos de inmediato.